A ver, voy a ver si podemos compartir. A ver, me tendríais que decir si estáis viendo. Espera, ya empezamos aquí un poquito con el lío de compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Perfecto. De acuerdo. Bueno, os voy a contar un poco de qué va a ir esta presentación. Estamos viviendo, la verdad es que estamos escuchando mucho el tema de los profesionales de primera línea. Sabemos todos que son sanitarios, evidentemente, la gente que se está dejando la piel en los hospitales, y creo que los psicólogos estamos siendo, o vamos a ser, estamos siendo en este momento profesionales de primera línea y vamos a ser los profesionales de segunda línea. Porque si estoy convencida de algo, porque ya lo estoy viendo en las terapias online que estoy realizando estos días, es de que el COVID-19 va a dejar una huella muy profunda en todos nosotros respecto a nuestra salud mental. Nos estamos cuidando muchísimo nuestra salud física, que es como tiene que ser, nos estamos protegiendo. No nos relajemos, por favor. El desescalamiento está muy bien, pero no nos relajemos, porque soy de la opinión que hasta que no haya vacuna tenemos que seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, pero no descuidemos nuestra salud mental. La charla que os propongo hoy, que os he preparado, hay como distintos bloques. En un primer bloque os voy a hablar de los estudios que ya nos están llegando de China acerca de, en primer lugar, un estudio que se ha hecho aquí en España, que se hizo desde la Universidad Complutense de Madrid, un grupo de psicólogos, de los efectos psicológicos que podía tener el confinamiento, y es un estudio que se realizó desde el 15 al 22 de marzo, o sea, estaban justo al inicio de todo esto. Y luego veremos también los efectos psicológicos que tiene el confinamiento, no tanto las etapas por las que vamos a pasar y por las que nos vamos a identificar todos de una manera u otra, sino también todos estos efectos psicológicos que va a tener el tema del confinamiento que estamos viviendo, y ahí sí que los estudios nos vienen de China, es decir, de la observación que han hecho después de que China, básicamente la zona de Wuhan, donde empezó todo esto, estuvieron como unos 2-3 meses confinados. Luego he querido hablar de qué tenemos que hacer ahora los psicólogos en estos momentos. Ya hablaremos después de cuando todo esto se relaje, cuando haya más movilidad, cuando, por ejemplo, los psicólogos podamos hacer una terapia presencial, que yo no estoy haciendo en estos momentos. ¿Cómo vamos a manejar los psicólogos el lenguaje no verbal en la consulta, por ejemplo? Es atender a un paciente con esto así, se pierde un montón de comunicación no verbal. Los psicólogos trabajamos muchísimo con comunicación no verbal. Y luego he querido hacer, aparte de qué tenemos que hacer con la población en general, me he querido dedicar a dos cuestiones en las que los psicólogos ya estamos interviniendo y tendremos que intervenir posteriormente, que son todo el manejo de estrés en tiempo de crisis del personal sanitario y una guía de duelo. No se están elaborando los duelos como se deberían elaborar en condiciones naturales. Pasamos. Os he querido poner un poco lo que estamos viendo actualmente, qué está pasando, cómo está el mundo, ¿no? Estas son publicaciones de lo que yo llamo el nuevo orden de las cosas. Ahora llaman de la nueva normalidad. A mí este concepto no me gusta. No me gusta la nueva normalidad si seguimos con las mismas actitudes de siempre. Creo que tendríamos que hablar de una nueva realidad más que de una nueva normalidad, y tendremos que echar mano ahí de todos nuestros recursos para ir saliendo adelante. Las portadas de una de las publicaciones más importantes mundiales, de New Yorker, nos ofrecen, fijaos bien, unas imágenes que quizás si las hubiéramos visto en diciembre, en Navidad, cuando estábamos todos en nuestra casa, o este veranito, cuando estábamos ahí en la playita con nuestra Coca-Cola, con nuestro refresco, si nos hubieran enseñado estas portadas, no las hubiéramos podido contextualizar, no las hubiéramos podido entender. Nuestra mente le hubiera costado muchísimo trabajo, por ejemplo, entender la portada de la izquierda, porque si tengo que interpretar eso, ¿qué significa? Unos sanitarios, esta doctora está haciendo con su, parece ser su pareja, sus hijos, vemos al lado un sanitario absolutamente exhausto. Este sería un poco el nuevo orden de lo que estamos viendo. Fijaos, imágenes que nos las ponen, ya no os digo el mes de abril del año pasado, el mes de mayo, que nos las ponen en noviembre y dices, pero esa gente en casa, ¿qué hace? O sea, ¿dónde van con mascarillas? ¿Dónde van con guantes? ¿Que son cirujanos, veterinarios? ¿Van a operar a alguien? A la izquierda,
el famosísimo distanciamiento social, que a partir de ahora me gustaría, desde un punto de vista psicológico, que dejáramos de llamarle, que dejaran de llamarle distanciamiento social. En todo caso, es un distanciamiento físico. Si la humanidad va hacia el distanciamiento social, estamos perdidos porque somos seres gregarios. No nos podemos distanciar socialmente de los demás, pero sí que vamos a tener que mantener una distancia física de seguridad que se establece entre el 1,5 m y el 2. La de la derecha, la foto posterior derecha, ya no tanto el teletrabajo o un congreso virtual, con lo que a mí me gusta, yo hago hace 3-4 años que soy profesora de ISEP y mis alumnos, que quizá alguno está por ahí, sabe que me encanta el contacto directo con el alumno. Me cuesta dar clase, me encanta dar clase. Me cuesta dar clase aquí en mi casa sin ver vuestros ojos, sin ver vuestras caras, sin ver vuestras expresiones faciales, ¿no? Nos vamos a tener que acostumbrar un poco a un mundo virtual. A mí especialmente lo que más me impactó psicológicamente respecto al nuevo orden de las cosas fue este vídeo que alguno de vosotros quizá ya haya podido ver, que circulaba en las redes. De un médico que cuando llega a su casa, después de una jornada infernal en su trabajo, su hijo pequeño va corriendo a abrazarle, porque seguramente es lo que hacía normalmente cada día cuando llegaba su padre del trabajo, pero el padre lo frena. Lo frena porque no me puedes abrazar. ¿Cómo le hacemos entender eso a un niño? Y el padre pues rompe a llorar. Ved el vídeo, es bastante impactante. A ver. Uy. A ver si se puede ver. Ay, no se puede reproducir ahora. No. El desmoronamiento, ¿no?, de un padre. La situación actual ni siquiera es capaz de poder abrazar a su propio hijo, ¿no? Pues esto es un poco lo que nos está pasando. Estamos viendo un planeta en pausa. Se ha parado el planeta, nos hemos parado nosotros un poco, nos hemos quedado confinados en casa, se ha parado todo, todo. No estamos acostumbrados. Si no me equivoco, la izquierda es uno de mis lugares preferidos, creo que es la Plaza Narbona de Roma. Os he puesto uno de los sitios más concurridos de todo el mundo, es decir, sitios a los que vayas a la hora que vayas. Esto del distanciamiento físico os puedo asegurar que no se cumple en ninguno de los casos. Están abarrotados de gente, porque realmente lo que da vida al mundo, no es la belleza de sus edificios, de sus ciudades, que realmente lo son, sino lo que da belleza al mundo es el ser humano. Y es un mundo sin personas. Tenemos Italia a la izquierda, tenemos pues los que habéis estado en Londres, esta es esa calle que va a parar al final al Big Ben, a las Houses of Parliament, donde están las casas del Parlamento. Es un sitio que está siempre abarrotado de gente. Y abajo, si no me equivoco, creo que es una de las confluencias que hay en Wall Street, ¿no? Fijaros cómo está el panorama. Empezamos por las fases emocionales del confinamiento. Es un estudio que se hace, la fuente de este estudio es española, la hace Ipsos, ¿de acuerdo? Y nos advierten o nos hablan de cuáles van a ser las fases a nivel emocional por las que va a pasar la población en general en el momento en que se decreta un estado de alarma, decretado no sé si el 12 o el 13 de marzo, y qué es lo que se supone que va a pasar ahí, ¿no? durante las siguientes semanas. Evidentemente, como ocurre siempre, ante cualquier noticia que no queremos aceptar, noticias o situaciones que nos cuesta mucho creer que eso pueda ser real por la excepcionalidad y por todo lo que comporta, el ser humano de entrada lo que hace es, como mecanismo de defensa para adaptarse, nuestra mente siempre empieza diciendo que no puede ser para posteriormente poder decir sí que es. Hay que empezar por una primera etapa de no para aceptar el sí. Ese primer momento siempre está marcado por la confusión, ¿no? Por todos los miedos que se provocan, sobre todo por esa cantidad de información. Luego hablaremos de la infoxicación, ¿no? De esa intoxicación informativa
por toda esta gran cantidad de información que fue muy imprecisa, por la proliferación de rumores de dudosa veracidad. De hecho, WhatsApp ha puesto un filtro, si os habéis dado cuenta, muchos de vosotros, en los cuales, según lo que te llega, lo puedes reenviar solo a un solo contacto. Antes lo podías reenviar simultáneamente y ahora ya no. Creo que es una estrategia basada en evitar el spread que dicen los americanos, ¿no? O sea, esa mancha de aceite a la hora de compartir fake news. Se han llegado a decir auténticas barbaridades. Que si con la cocaína, el COVID, Trump, pero bueno, Trump tendría que beber muchísimo zumo de naranja, hay de granada, y mucho kéfir, pero creo que ni con eso se arreglaría, ¿no? Diciendo que si bebamos lejía con las víctimas que ha habido víctimas en Estados Unidos precisamente por seguir esas indicaciones, ¿no? Esa es la primera etapa de Dios mío, ¿qué está pasando? Esto no puede ser posible. Ojito, porque cuando hablo de etapas no tiene por qué ser que sean fases emocionales en las cuales primero pases una para poder pasar a la siguiente, sino que como pasa en el duelo, son etapas que se pueden ir solapando. Es decir, que hay días en las que pueda estar aliviada, acomodada y tal, pero también hay días en los que, a mí me ocurre, después de 2 meses y pico confinada, hay días en los que todavía siento esto, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando te levantas de dormir, de soñar, y esos pocos minutos en los que tomas contacto con la realidad, tu mente te dice, es cierto esto, pero realmente esto nos está pasando. Tras esto se pasó por una fase de preparación, fijaos aquí, yo creo que la fotografía es muy significativa porque fue la locura del papel de lavabo, no sé si os acordáis, ¿no? Podría ser explicado por procesos psicológicos lo que ocurrió realmente con el papel de lavabo. Por un lado hay lo que llaman el famoso fenómeno ese FOMO o Fear of Missing, ¿no? Es decir, no quiero perderme nada, no quiero quedarme sin papel de lavabo. Estábamos viendo imágenes de cómo en Australia ya algunos supermercados empezaban a tener problemas de abastecimiento y uno decía, pues mira tú, no voy a ser yo el que se quede sin papel. Pero luego también se da el famoso proceso psicológico conocido y estudiado, que es la profecía autocumplida. Es decir, basta con que tú veas en Twitter que te vayas al supermercado y que veas una persona que está cogiendo ya 2 paquetitos de papel de lavabo. Luego viene otra, coge 2 más. Luego viene la otra, coge 2 más. Entonces en tu mente dices, a ver si nos vamos a quedar sin papel de lavabo. Como todo el mundo piensa, hace esa profecía de nos vamos a quedar sin papel, dirigen desde esa creencia, su conducta finalmente acaba provocando lo que habían profetizado, ¿no? Es decir, es un poquito la famosa profecía autocumplida. Basta para que pienses una cosa que de una manera u otra vas a dirigir tu conducta para que eso acabe siendo realidad. Aquí la gente, en la fase de preparación, la gente empezó a hacer todo cambio de planes. Fue la época esa, fueron esos días de almacenamiento a lo bestia de suministros y hacer frente a falta de existencia y escasez de determinados productos, ¿no? Es muy curioso la evolución de la escasez de determinados productos a lo largo del confinamiento. Primero nos quedamos sin gel hidroalcohólico, no había manera de encontrarlo. Luego no había papel de lavabo. Luego, los que nos gusta cocinar, no había manera de encontrar harina ni levadura, desapareció. Y ahora parece ser que están vacíos los estantes de los tintes de pelo hasta hace relativamente pocas semanas, pero como hoy, a partir de ayer, muchas peluquerías han abierto, supongo que este producto volverá otra vez a estar en stock, ¿no? Es curioso cómo vamos generando ciertas necesidades. Nos vamos a la tercera, el ajuste. ¿Qué es eso? Pues fijaros en la foto. He intentado que sea muy gráfica cada fotografía que pongo a lo que estoy explicando. Aquí realmente la persona se empieza a adaptar a lo que va a ser el día a día de las nuevas restricciones. Hay un estado de alarma, no vas a poder salir, tienes que teletrabajar, las empresas cierran, solo van a estar abiertos los servicios básicos. Y te vas ajustando a situaciones nuevas según van surgiendo. Es cuando el famoso momento de elaborar las nuevas rutinas. Teletrabajo es aparte, es decir, los efectos psicológicos del teletrabajo igual también implicarían a lo mejor una ponencia, ¿eh? Porque realmente la gente los niveles de estrés que estoy observando en pacientes que afortunadamente
no han tenido ningún problema de salud, ni él ni sus familiares. Afortunadamente, la empresa sigue más o menos trabajando, pero tienen que trabajar en casa, sin desconexión, sin salir a la calle más que en las franjas que pueden, con los niños por ahí y trabajando más horas de lo que realmente trabajaban anteriormente, cobrando lo mismo, los niveles de desgaste y de estrés son muy importantes. Habrá que regular esto del teletrabajo si va a seguir en un futuro, porque también va a ser un factor de riesgo a nivel de problemas de salud mental. La aclimatación. Aquí ya la gente, fijaros, venga, alegría, alegría. Aquí ya, bueno, empezaron a surgir esas iniciativas que están bien porque favorecen lo que se llama la cohesión de grupo. Es decir, yo estoy mal, pero el vecino también. Se suele decir que mal de mucho consuelo de tontos, pero también es cierto que cuando tú estás sufriendo, pero el mundo sigue girando, lo llevas peor. Pero cuando tú sufres y ves que también afecta a los demás, esto pasa como cuando los psicólogos hacemos terapia de grupo, ¿no? Es decir, yo estoy jodido, pero veo que los demás también lo están y nos podemos ayudar mutuamente. Aquí en la aclimatación lo que se hace es afianzar todas esas rutinas que hemos ido aprendiendo en el ajuste, ¿no? Van a venir nuevos retos diarios, tengo que combatir el aburrimiento, la desidia, tengo un contacto familiar forzado continuo y aquí hay distintos ámbitos, al menos los ámbitos en los que yo intervengo, que son terapia de pareja, ¿vale? ¿Qué efectos tiene el confinamiento en la pareja? En aquellas parejas, hay parejas que van bien porque no se ven. Es así, no, ni es triste ni deja de serlo, simplemente es una realidad. Hay muchas parejas que se mantienen pues porque se ven pocas horas. Pero de hecho, los meses de enero y los meses de septiembre suelen ser meses de muchísima demanda de separación y de divorcio porque ha habido un proceso, un periodo vacacional con muchísima convivencia. Estamos empezando a tener problemas también de parejas. Luego están los hijos y los niños. Por ejemplo, fijaros en niños y adolescentes, que yo llevo muchos con trastornos de conducta, confinados en casa, sin poder salir. Todo esto se ha ido agravando, ¿no? Es un contacto familiar forzado de forma continua y además cada uno de nosotros, y esto para nuestra salud mental es fundamental, es fundamental. Si tenemos familia, si tenemos pareja, si tenemos hijos, necesitamos nuestro espacio personal. Cuando no hay confinamiento, tú puedes ir arriba y abajo. Tú tienes espacios en los que los miembros de la familia no están en casa. Tienes espacios en los que tú haces cosas solo. Tienes espacios en los que a lo mejor te vas al trabajo y después de comer te vas a dar una vuelta tú solo para volver luego por la tarde. Es decir, que toda esa parcela individual también nos la ha robado el COVID-19, ¿no? Quédate en casa, no salgas y convive con todo lo que tienes. Incluso en familias donde hay una buena relación, se han aumentado los conflictos relacionales y convivenciales, ¿no? ¿Qué pasa en la fase de aclimatación? Que aquí psicológicamente las personas también se dan cuenta, y esa sería un poco la parte positiva, de que empiezan a descubrir cosas porque voy explorando actividades e intereses a los que antes no podía dedicar tiempo. Y eso sí que también lo estamos observando los psicólogos y esto es fuente de bienestar emocional en muchas ocasiones, ¿no? Tenía un montón de pacientes, a lo mejor que me decían, pues mira, me encanta dibujar, me encanta hacer eso, pero no tengo tiempo. Y ahora pues han ido recuperando todo eso, sería la parte positiva, ¿no? De la fase de aclimatación nos vamos a la fase de resistencia. Esta fase creo que es la que sufríamos todos hasta hace una semana, dos, en el momento en que nos permiten salir por franjas horarias. A partir de entonces ha habido cierto alivio, que luego hablaremos, pero antes de eso estábamos en esta fase. Esta fase mentalmente es bastante devastadora, bastante devastadora. ¿Por qué? Porque la tensión va aumentando, porque las restricciones siguen de movimiento, de vida social, la vida social limitada al máximo y afecta diariamente tu estado de ánimo y a las relaciones personales. Es un estado que además se va agravando porque hay una incertidumbre sobre cuánto va a durar el confinamiento. Esta fase de resistencia tiende a disminuir un poquito en el momento en que, repito, como hace relativamente pocos días, pues se decretó un poquito
la salida de la gente a la calle por tramos horarios, ¿no? Creo que hemos entrado en esta, ¿vale? Creo que desde ayer lunes y posiblemente el 11 de mayo se afianzará más por las fases que he ido viendo y leyendo, es esa fase en la que la gente empieza a sentir alivio con la consecuente peligrosa relajación a nivel sanitario porque el virus sigue, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Que como vemos que empiezan a reabrir ciertos negocios. Yo, por ejemplo, tengo que ir a la peluquería porque soy rubita, pero bueno, tengo que arreglar un poquito el pelo y, oye, tengo muchas ganas de ir a la peluquería. Mi peluquería ha abierto y hasta dentro de 2 o 3 semanas me ha dicho que no me pueden dar hora. Y esto, desde mi casa, yo vivo en el centro de Barcelona, ha cambiado mucho lo que yo veo desde la ventana. Y sí que es verdad que cuando te asomas, cuando me asomé ayer por la ventana y empecé a ver una serie de comercios que empezaban a abrir, sí que te da cierto alivio, porque tienes esa sensación de que está volviendo un poquito una realidad que hasta ahora no tenías. ¿Qué pasa aquí? Que empezamos a vislumbrar un poquito el final de la situación. Y esto hace que el estado de ánimo, aparte estamos entrando ya en unas temperaturas muy veraniegas, muy de primavera, y como te dejan salir, como puedes salir, pues esto hace que tu estado de ánimo mejore y tienes ahí la posibilidad de rehacer tu vida con normalidad. Pero cuidado, antes de pasar la última etapa, ¿vale? Porque os va a sorprender. Os va a sorprender porque si nos vamos para atrás, fijaos, repasamos alivio, resistencia, aclimatación, ajuste, preparación. Entonces, si empezáramos en realidad es no me creo lo que está pasando, esto no puede ser, negación. 2, madre mía, acapara todo, no comemos nunca arroz, pero da igual, compra 50 paquetes por si acaso, tengo ducha, pero da igual, compra 80 paquetes de papel de lavabo porque esto va a ser el acabose, ya hemos pasado por ahí. Ajuste, también hemos pasado por ahí. Aclimatación, a las 8 salimos a aplaudir. Yo aquí tengo unas fiestas monumentales los viernes, ¿vale? La gente se está aclimatando. Resistencia antes del levantamiento y alivio. Son 6, queda una. Entonces estáis pensando, vale, después de esto es ya felicidad, pum, 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 pam, pam, pam. Cuidado, aquí la cosa va bien y la última etapa es miedo. Es decir, ¿cómo puede ser que a nivel psicológico, a nivel de estado emocional, cuando empezamos a vislumbrar cierta normalidad y ya la estamos palpando, cómo es que después viene miedo? Y aquí va a venir una intervención psicológica importante por parte de los psicólogos clínicos, porque después de ese alivio vienen realmente las preocupaciones de verdad, ya no de la nueva normalidad, que no me gusta el concepto, sino de la nueva realidad. Y ahí vamos a tener que intervenir. ¿Por qué? Porque va a haber miedos de seguridad laboral, académica, financiera. Es el momento en que las consecuencias económicas realmente van a ser evidentes, pero no va a haber solo miedo a eso. Estoy observando estos días en mis intervenciones online que la gente empieza a tener miedo a una cosa, a salir a la calle. Y no estamos hablando de educadores agorafóbicos. Tampoco estoy de acuerdo con lo que se está hablando estos días del síndrome de la cabaña. No creo que tengamos que hacer patológico respuestas que son absolutamente normales del ser humano. No es, es como el síndrome postvacacional. No creo que exista como síndrome. No es nada clínico ni patológico. Si has estado todo el mes de agosto a la Bartola con una piña colada bajo un cocotero y tienes que volver el lunes a la oficina de 9 a 5, pues te va a costar, pero eso no implica que sea clínico. Y en ese sentido, la última etapa del confinamiento es miedo, es miedo. Hay gente que tiene ansiedad cuando sale a la calle. Tampoco tenemos la vacuna todavía. Miedo a contagiarme, miedo a qué va a ser. Todo esto va a generar una sensación de estrés bastante elevadita y ahí vamos a tener que intervenir. Nos vamos ahora ya, mira, ¿ves? Esto es la aclimatación. No sé si lo estáis escuchando, pero están aplaudiendo a las 8. Eso estaría dentro de la fase de aclimatación. Y luego vendrá el resistiré del duodinámico, que eso no sé si es aclimatación. En mi caso, yo para eso ya es absoluta resistencia. Pero bueno, vamos a dejar el tema. Efectos psicológicos del confinamiento. En marzo de 2020, cuando empieza toda esta pesadilla, ya los psicólogos de la Universidad Complutense de Madrid dicen, cuidado,
Eso es una nota de prensa que lanza la Complutense y dice: depresión, estrés, insomnio, ansiedad, los problemas psicológicos derivados del confinamiento, ojo al dato, podrían perdurar meses y años. Meses o años. Es decir, lo que estamos viviendo a nivel de salud mental ni siquiera va a acabar cuando salga la vacuna. Evidentemente que va a haber un alivio y lo vamos a celebrar todos. Yo siempre he creído en la ciencia. Yo creo que lo único que nos va a sacar de esto es la ciencia y la investigación. Pero incluso cuando llegue ese momento, no sé si los efectos psicológicos del confinamiento se acabarán. Me están despistando los aplausos. Aquí. Os hablo del estudio, os lo concreto, ¿vale? Tenéis los autores ahí, lo podéis buscar, ¿eh? De hecho ponéis estudio, efectos psicológicos, Universidad Complutense de Madrid, lo tenéis completo en las redes. Luego cuando hablemos de otras cosas también tengo las guías aquí. Cuando acabe la ponencia, al final tenéis todos mis datos de contacto, me enviáis un mail y os envío todas las guías por PDF para que las tengáis, porque os las he resumido aquí, pero todo el material que tengo aquí, ¿de acuerdo? Luego cogéis nota de mi mail y me decís: Sonia, pásame el manual, pásame la guía de duelo, pásame por favor la guía de asistencia personal sanitario, y os lo mando todo por PDF para que lo tengáis. A lo que íbamos, efectos psicológicos del confinamiento sobre la población en general. La población en general. Tenéis aquí los autores. El estudio se hizo en España, a base de encuestas, de preguntas tal, se realizó a 200 personas y se hizo en 17 comunidades autónomas. Fijaros que fue la primera semana, o sea, fue del 15 al 22 de marzo. Estábamos ahí justo en el inicio. Y ya en el inicio nos estaban hablando de todos estos efectos. Imaginaos, después de un mes y casi medio, lo que puede ser esto. ¿A qué conclusiones llegan estos autores? Abajo de la presentación veis que pone fuente. Aquí tenéis los datos del estudio, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero repito, os paso la noticia y lo que haga falta me mandáis un correo electrónico. Los psicólogos de la Complutense nos dicen: a ver, va a haber un elevado porcentaje de personas que ya está experimentando síntomas intrusivos, es decir, de alerta y angustia psicológica, de auténtica ansiedad a nivel físico, pero físico de sentirse mal, con el consecuente miedo a una cuestión muy sencilla que yo vi sobre todo en pacientes que ya tenían cierta hipocondría, trastornos de ansiedad con cuadros hipocondríacos y no solo con cuadros hipocondríacos. Una de las sintomatologías, perdonad, voy a beber porque es que estoy como una cotorra y no puedo más. No es zumo de granada, ¿eh? Esto que tengo dentro es agüita. Pero me podría haber puesto porque tengo zumo de granada en la nevera. A lo que iba. La angustia fisiológica, una de las sintomatologías, porque lo sabéis, de cuando hay una ansiedad elevada, incluso cuando hay crisis de pánico, es esa sensación, ¿verdad?, de opresión torácica y de dificultad para respirar. Y claro, nos estaban diciendo y ametrallando que uno de los síntomas del COVID es que te ahogas, que no puedes respirar, con lo cual la gente tenía pacientes que se ponían todavía más nerviosos con el subsiguiente miedo a ver si es que tengo el COVID y me estoy ahogando, en fin. Hubo momentos, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo, en cuanto a intervención psicológica clínica que yo hice. Desde el día, yo diría que 20 y pico de marzo, hasta el 20 y pico de abril, ese mes fue brutal a nivel de intervención, sobre todo de crisis de ansiedad. Las conclusiones generales dicen, pues eso, que un elevado de personas ya entonces presentaba, 15-22 de marzo, estamos a día 5 de mayo, ansiedad, problemas para dormir y síntomas depresivos, sintomatología depresiva. Todo esto se relacionaba también con una sintomatología que los autores mencionan que se podía corresponder a un cuadro de estrés agudo. Estrés agudo. Incluso en población que antes no había tenido ningún tipo de patología mental. En los que la habían tenido, digamos que se agudizaba. Hay un alto porcentaje de personas que se encuentran en situaciones de riesgo. Eso también observaron. Personas que estaban ahí, en el filo de poder desarrollar un trastorno en salud mental por todo lo que estaba pasando. Ya nos decían los psicólogos, cuidado, no hay que minimizar la importancia de estas reacciones iniciales,
porque sí que es cierto que el miedo es absolutamente protector y en ese momento era muy importante que tuviéramos miedo porque es absolutamente, bueno, esto Raúl Esperos podría dar una clase entera porque es un auténtico profesional en neurociencia y en funcionamiento cerebral y os podría decir que el miedo es absolutamente adaptativo, es una respuesta de nuestra amígdala cerebral ante una situación de peligro y lo que nos permite es atacar o huir. Es decir, si, gracias a que el cerebro humano ha podido desarrollar una emoción como el miedo, la especie humana se ha mantenido. Es muy peligroso no tener miedo. De hecho, lo estamos viendo ahora. Hay personas muy inconscientes sin miedo que no están tomando las medidas necesarias. Pero ya no hablaban de miedo, hablaban de pánico y una serie de sintomatología inicial a la que teníamos que prestar muchísima atención. Avisaban los problemas psicológicos derivados de esta cuarentena en otras epidemias, básicamente las observadas en China y en otras situaciones que se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, perduran meses o años y estaría un poquito relacionado con los cuadros de estrés postraumático que sabéis que son de muy larga duración. Y nos dijeron, lo adecuado en estos momentos para los psicólogos es hacer intervenciones tempranas para evitar la evolución hacia problemas patológicos posteriores. Con lo cual, ahora estamos haciendo realmente, hace un mes estábamos haciendo intervenciones tempranas, seguimos con algunas intervenciones tempranas, seguimos con prevención de una evolución a cuadros psicopatológicos posteriores, pero en algunos casos estamos haciendo ya auténtica intervención de cuadros patológicos que ya están ahí, que ya están instaurados. ¿Cuáles son los principales efectos según los autores? Nos han dicho, repito, no quiero ser pesada, pero es para contextualizar un poco el estudio del 15 al 22 de marzo. Ansiedad, depresión e insomnio. Eso es lo que estamos observando. ¿Qué se hace con una intervención psicológica temprana? Es decir, ¿qué hacemos en estos momentos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a esa persona que está empezando a experimentar toda esta sintomatología fisiológica de carácter ansioso y depresivo y que está viviendo esta situación y que siente que está desbordada emocionalmente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es quitarla de esa primera fase, ¿vale? De la que hablábamos antes de negación, de incredulidad, y hablar un poquito de lo que yo llamo siempre, yo huyo mucho siempre de esta cultura, los que ya me conocéis ya lo sabéis que hablo siempre de esto. El todo irá bien no es bueno, no es un buen mensaje psicológico, porque para algunas personas ya no ha ido bien, es una manera muy infantil, ¿no? De tratar a la persona, es como cuando estamos tristes o cuando hemos perdido a alguien, venga, va, no estés triste. No, esto no es intervención psicológica, esto es Mr. Wonderfulismo, positivismo exacerbado que puede ser tan tóxico como el peor de los, digamos, de las visiones más pesimistas, y no ayuda. Y no ayuda. Con lo cual, aceptación de es una situación, primero, extraordinaria, en el sentido de que va más allá de lo ordinario, de lo conocido. Segundo, es una situación grave de emergencia sanitaria. Y es una situación absolutamente desconocida. Jamás, los que estamos aquí sobre el planeta Tierra, jamás hemos vivido una situación actual. Puede haber algún superviviente pues a la Segunda Guerra Mundial, a la posguerra española, pero es que esto no es una guerra, es que mi abuela me lo decía, es que es muy distinto. Es lo mismo, pero tampoco es lo mismo, ¿no? Con lo cual, en esa intervención psicológica temprana tenemos que coger al paciente y ponerlo mucho de pies en la tierra. Evidentemente con el mensaje de que vamos a salir de esta, pero de que la realidad va a cambiar y de que hay que aceptar lo que está ocurriendo. Se le dice a las personas, sobre todo, una de las mayores fuentes de ansiedad es el exceso de información. Es, por favor, evita cualquier tipo de información, sobre todo de sobreinformación. En la intervención temprana también damos herramientas de manejo de la ansiedad del miedo. Meditación, respiración, no tanto no luches contra tus emociones, no quieras no estar nervioso, es normal que estés nervioso y que tengas angustia y que produzca una reacción fisiológica, pero en el momento en que tú seas capaz de poder controlar eso, ¿vale? Vas a tener un control sobre esa emoción, pero deja que las emociones salgan, deja que las emociones salgan. Intervenimos también mucho en el manejo de la hiperreflexión y los pensamientos intrusivos, ¿no?
voy a coger el COVID, me voy a morir, lo va a coger mi madre, nos vamos a infectar, Dios mío, esto, toda esa, toda esa hiperreflexividad, ¿no? Aquí practicamos un poco la difusión mental, que luego os hablaré. Es importante que las personas tengan un establecimiento de rutinas saludables, ¿vale? De alimentación, de tal. La cosa está desmadrada un poco en el sentido. La primera semana yo veía a todo el mundo aquí en las terrazas, todo el mundo haciendo gimnasia y tal. Ahora no veo tanta gimnasia, veo más terracita y cervecita y haciendo el vermú a todas horas. O sea, no, es una rutina que está muy bien, pero no dejes de seguir una rutina saludable. Nuestros neurotransmisores, y esto Raúl lo sabe muy bien, necesitan su rutina. Los horarios de dormir, exposición a luz solar, para que todas esos neurotransmisores funcionen de forma adecuada. Si no, se nos altera la neuroquímica cerebral y también nos afecta psicológicamente, ¿vale? El psicólogo debe intentar que la persona... tenemos que fomentar la libre expresión emocional, ¿vale? Si quieres llorar, llora. Si quieres estar triste, estate triste. Y ahí voy un poco a esa tendencia que hay generalizada, un poco, que afortunadamente algunos psicólogos estos días también hemos intentado, avisando a los colegios de psicólogos, de, por favor, ya vale de tanto coaching, ya vale de tanto coaching, de que la actitud positiva te lo curará todo, de que hay que tener una vida positiva, porque hace 3 semanas a una paciente en la que en 2 semanas se le muere el padre y la madre y le hacen un ERTE, se me cae la cara de vergüenza y espero que me denuncie al colegio de psicólogos si yo le llego a decir lo que tienes que hacer es tener una actitud positiva, ¿vale? Y sacar algo bueno de todo esto y aprender de todo esto. ¿De qué voy a aprender? ¿De que he perdido a mi padre y a mi madre en una semana? ¿De que no he podido despedirme de ellos? ¿De que me han hecho un ERTE? No tomemos el pelo a la gente y sobre todo no juguemos con su salud mental, porque las únicas personas que están cualificadas para hablar de salud mental son psicólogos y psiquiatras, ¿de acuerdo? Entonces, estas frasecitas motivacionales de sky is the limit, pues mira, si lo quieres para hacer tacitas y camisetas, muy bien, pero no te metas cuando la gente está sufriendo y necesita un apoyo para mejorar su salud mental. Y perdona que me ponga así, pero está haciendo tanto o más daño lo que estamos viviendo como ciertos mensajes, porque además de sentirse mal y tener sintomatología ansiosa y depresiva, se añade culpabilidad. Se añade culpabilidad, porque mucha gente piensa, tendría que tener una actitud positiva y no la tengo, lo estoy haciendo mal. Pues no, ya está bien. Evidentemente, practicar el distanciamiento físico, lo que hablaba antes, pero no social. No hablemos de distanciamiento social. Distanciamiento físico de 1 metro o 2 si hace falta, pero social no. Vamos a seguir en contacto con esa gente, ¿no? De todas estas fases os la he ido resumiendo aquí un poquito, ¿no? ¿Qué es la aceptación? Pues eso, es lo que le digo a mis pacientes. Si te resistes vas a requerir más esfuerzo y en consecuencia vas a tener más desgaste psicológico. Si sigues en el no puede ser, no puede ser, no me puede estar pasando esto, yo no quiero estar así, yo no quiero estar así, como ya lo estamos, vamos a invertir la energía y los recursos y a dar pautas para que estés un poquito mejor, no bien, para que estés un poquito mejor. No gastemos recursos en esa resistencia. La infoxication, the information pandemic, pone aquí, ¿no? La pandemia de la información. Fijaos que esta foto que encontré navegando por Google no es de ahora. Esta foto vi la fecha y fue publicada en el año 2008, 2009 y ya hablaban de pandemia, pero de información, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Es paradójico. La ansiedad, en la base de la ansiedad siempre hay miedo. Y en la base de la ansiedad hay ese miedo porque quiero saber y no sé. Porque quiero tener todo controlado, entonces necesito información para que me calme. Pero ahí empezamos con un círculo vicioso que es, estoy nervioso, busco información. Cuando tengo acceso a mucha información, se incrementa mi ansiedad. Con lo cual, ¿vale? Es el pez que se muerde la cola. Desconectar de vez en cuando para poder conectar con lo que está sucediendo. A muchos pacientes le hemos pedido, incluso le hemos puesto unas pautas, unas rutinas de desconexión, ¿no? Pues procura a esta hora, a partir de una hora, no mirar nada. Para el manejo de la ansiedad se ha hecho fundamental trabajar en la tolerancia a la incertidumbre. De hecho, la ansiedad surge por eso, porque no sé
Y como no sé, empiezo lo que llamo yo a transitar por el país de Islandia, ¿no? ¿Y si tal? ¿Y si cojo esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? No tengo respuesta para ello. Vivimos en un mundo o vivíamos en un mundo en el que no estábamos acostumbrados a tolerar la incertidumbre, ¿vale? Y aquí al paciente le debemos dar herramientas de relajación y respiración, sobre todo para el control y manejo de la ansiedad, sobre todo el control físico, de reacción física, que es lo que más asusta a la gente. Fomentar la difusión cognitiva y una visión realista de lo que sucede. Promover una visión ajustada a la realidad, es decir, reflexividad y pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir eso? No nos vamos a poner en el todo irá bien, venga, alegría y tal. No, y tampoco nos vamos a poner el vamos a morir todos, porque no es cierto. Hay que tener una visión realista. Estoy absolutamente convencida de que vamos a salir de esta, pero en estos momentos se requiere de nosotros una serie de cuestiones a las que no estamos acostumbrados y tenemos que tomar ciertas medidas. Y no todo lo que piensas es cierto, no todo lo que pensamos es cierto. Entonces ahí es cuando nos fundimos con nuestros pensamientos. El tema de fusión y de fusión cognitiva son conceptos, es que estoy buscando el libro, no lo tengo aquí, son conceptos muy desarrollados desde la terapia de aceptación y compromiso. Si queréis buscar ahí más información y tal, es un tema muy interesante. Lo que se le dice al paciente con utilización de metáforas, también muy típico en la ACT, es imagínate que tu mente es como una radio, ¿no? Tú puedes estar en tu casa trabajando, puedes estar haciendo cualquier cosa y tienes la radio ahí de fondo que la estás escuchando pero no le haces caso. Pues haz un poco esto con tus pensamientos, no estés ahí prestándoles atención porque además la mente, con perdón, es muy cabrona. Se cree que lo sabe todo y que todo lo que sabe es verdad. Y no es cierto, no es cierto. Efectivamente, las rutinas saludables sabemos que Raúl también nos ha hablado de alimentación para según qué casos que funcionan muy bien, ¿no? Las personas, por ejemplo, pues que no han tenido tanto acceso al sol, ahora sí, pues incrementar a lo mejor la ingesta de vitamina D, ¿vale? Bajar un poquito las grasas, tomar mucho omega 3, alimentos con triptófano, protectores, un poco el magnesio, la vitamina B6, hacer ejercicio, intentar ir a dormir cada día a la misma hora, levantarse, no desmadrarse mucho porque como esto va a durar poco, perdón, como esto no, mira, lapsus, como esto, eso es lo que querría, como esto no va a durar poco, vamos a adquirir una serie de hábitos que luego nos va a costar mucho volver un poquito a lo que era antes, ¿no? Y fomentar la expresión emocional. Me encanta esta película, supongo que la conocéis, ¿no? De Pixar. Permitir la expresión libre de las emociones es muy importante. Los psicólogos, y que algunos lo hemos hecho, me incluyo yo llevo 20 años en esta profesión y al principio hablaba de emociones negativas. Pero ¿qué emociones negativas? No hay emociones negativas. Cada emoción tiene su función, incluso las que nos hacen sentir mal. Y la represión emocional es fuente de malestar físico y emocional siempre, siempre, siempre lo ha sido. Practicaremos el distanciamiento físico, pero no el social, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es conectar con nuestros seres queridos. Le decimos a nuestros pacientes, conecta, habla, comparte a través de videollamadas, de lo que haga falta. Esto es muy importante. Nos vamos de la población general. Estoy yendo un poco rápido porque me enrollo mucho y me quedan 25 minutos. Bueno, si no, no os preocupéis porque os lo mando todo por PDF. Porque al fin y al cabo lo que os voy a decir a partir de ahora es un poco el resumen de las guías que vais a tener. Todos los que queráis me mandáis mail y lo vais a tener. Es un colectivo de atención especial, personal sanitario. Están destrozados. Algunos ya presentan sintomatología propia de un trastorno por estrés postraumático. Imaginaros lo que va a ser después, ¿no? Aquí el Colegio Oficial de Psicología de Madrid publica no sé si me veis, ¿vale? Es esta guía de aquí, ¿la veis? ¿Vale? Que es la que os he puesto aquí, que os he resumido. Recomendaciones para profesionales del ámbito sanitario para un afrontamiento psicológico eficaz ante el malestar generado por el brote coronavirus COVID. Este es el nombre completo de la guía. ¿Qué nos dicen desde el Colegio de Psicología de Madrid? Todo esto va dirigido a aquellos psicólogos que en estos momentos estén, atendiendo a personal sanitario, ¿vale? A personal sanitario.
Se le dice al personal sanitario, por favor, vigila mucho tus emociones, vigílalas, préstales atención, ¿vale? Ten en cuenta que las variaciones emocionales son normales, que va a ser muy previsible, es previsible que estés estresado, que incluso puede ser que tengas sensación de indefensión, puedes tener sentimientos de culpa. Hablaba el otro día con un médico. Me dice, Sonia, eh, hace casi un mes de esto, hoy han muerto 3 personas a las que yo podía haber salvado porque yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Le dije, vale, y que no lo ha hecho posible. No tenía respiradores suficientes, no tenía equipamiento de intubación, tenía 12 camas en UCI y en el pasillo habían 36. Y eso genera sentimientos de culpa. Eso genera sentimientos de culpa. Y tienes que tienes que llevar a esta persona a una visión muy realista, ¿no? A desculpabilizarle, a entender. No vale decir a una persona cuando se siente culpable, no es culpa tuya. Ese argumento no lo utilicéis nunca, ¿vale? Tenéis que intentar ver que él entienda que hay una diferencia muy grande entre culpa y responsabilidad, que luego también veremos. Y si yo soy el mejor chef del mundo y tengo un restaurante, os digo esto porque utilizo muchas metáforas en la terapia, ¿eh? Y se lo dije tal cual al médico. Si soy el mejor chef del mundo, tengo un restaurante que tiene 3 estrellas, guía Michelin, me traes a 18 personas y me dices que les haga una cena del copón, pero cuando voy a la cocina no tengo nada, tengo huevos y patatas, ¿qué pretendes que haga con eso? ¿Qué pretendes que haga con eso? Y si luego encima que hago lo que puedo con eso y lo presento, me dices que vaya porquería de cena y tal, te voy a decir, mira, al menos han cenado, porque con los recursos que tengo es lo único que puedo hacer. Y en estas situaciones se han encontrado los sanitarios. Y yo siempre digo, bueno, no lo digo yo, no sé quién lo dijo, pero me gusta mucho esa frase. Y la frase siguiente, es la frase siguiente que dice que quien salva una vida salva el mundo. Solo con que hayas salvado una vida ya puedes salvar el mundo, pero lo están pasando muy mal, es difícil, ¿eh? Es muy difícil lo que están viviendo. Al personal médico se le dice que adopte una visión muy ajustada de la realidad. Es decir, no te pongas en lo peor, pero tampoco minimices el riesgo al que puedes estar expuesto, ¿eh? Todo esto es la guía del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Evidentemente, pobre gente, evita conductas de riesgo, ¿no? Intenta seguir todos los protocolos de seguridad, los procedimientos, tal. Y entonces es cuando te dicen, sí, yo intento seguir los protocolos de seguridad, pero es que me tengo que hacer un EPI con una bolsa de basura. Es complicado. Ha habido momentos, me ha pasado siempre, en 20 años de profesión, pero os puedo asegurar que esto para mí también ha sido un baño de humildad y una buena hostia en toda la cara. Ha habido momentos estos meses que me ha pasado algo que no me pasa muy a menudo, que es que no sé qué decir. No sé qué decir a la persona que tengo al otro lado de la pantalla porque no encuentro, intento aliviar su malestar y darle pautas, pero es que tiene razón. Tienes razón, es que hay situaciones que, con perdón del lenguaje, dan ganas de decir, es que es una mierda, es que es cierto todo lo que estás diciendo. Pero bueno, en parte también es ajustarlo un poquito a la realidad y no vivir ahí los mundos de Yuppie de todo va a ir bien, todo va a ir bien, porque hay gente para la que no va a ir bien porque ya no está entre nosotros. Ha muerto mucha gente. Esto es muy importante. Algunos están empezando a no confiar en ellos mismos, ¿vale? Dudan de su propia pericia cuando en realidad no han tenido medios para poder hacer todo lo que podían hacer, ¿no? Y insistir en que eres un buen profesional, tú sabes hacer muy bien tu trabajo, ¿vale? Céntrate en ello, no intentes abarcar más de lo que puedes. ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés, sobre todo situaciones de estrés de personal sanitario y de servicio a los demás, ¿no? Estas situaciones en las que los demás necesitan nuestra ayuda, se hace muy difícil darte cuenta de que estás sobrecargado y puedes desarrollar el famoso síndrome que se llama el síndrome del superhéroe. Por eso a mí me enfada un poco, no, más que enfadarme, no me gusta que le llamen héroes. No son héroes, no son héroes, son profesionales como la copa de un pino que están trabajando en condiciones absolutamente inhumanas, de héroe nada. No es un héroe y no les gusta que os lo traslado porque no les gusta que le llamen héroes, porque si le llamo héroe también le privo de muchas cosas a nivel psicológico. Los héroes son fuertes, no se pueden venir abajo. Oye, te puedes venir abajo lo que te dé la gana cuando llegas a tu casa después de lo que has visto.
No son héroes, los héroes de Marvel. Esta gente son médicos. Muy importante, no niegues el impacto que esta situación puede ocasionarte, ¿vale? Se le dice al personal que tenga en cuenta que tenga en cuenta las emociones y que las interprete adecuadamente para saber hasta dónde puede llegar. Están muy presionados y les llamamos héroes, en el fondo les estamos presionando más. Es como si les dijéramos que son superhéroes, que no se pueden mirar abajo, que no pueden... No, ya vale, que también son humanos y están sufriendo muchísimo. Se les psicoeduca en que conozcan sus respuestas habituales al estrés, porque algunos no tienen mucho conocimiento de esto, ¿vale? Entonces, viendo el nivel de tolerancia que tienen ante ciertas respuestas, se ponen en marcha estrategias para que las puedan afrontar. Y esto funciona bastante bien. Esto es brutal. Esto es lo que más trabajo yo con ellos. Expresa las emociones siempre que puedas. Si te tienes que venir abajo, te vienes abajo, pero busca apoyos. Bueno, por eso están algunos haciendo terapia conmigo y con otros colegas y profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos aquí de Cataluña y muchos otros profesionales de la psicología que estamos ahí, ¿no? Y es muy importante que encuentren espacios de comunicación con otros compañeros, que compartan, ¿no? Aquí un poco en la línea del autocuidado, las personas que cuidamos a los demás nos tenemos que cuidar mucho. Yo siempre pongo la metáfora del avión. Los que habéis viajado en avión, que somos la gran mayoría ya, cuando viene la azafata que hace eso que me gusta tanto, ¿vale? Yo siempre he querido ser azafata solo para hacer eso, ¿no? Porque a mí me da pánico volar, pero bueno, vuelo. Hay un momento en que cuando nos da las instrucciones, ese momento es clave, porque fijaos que siempre nos dicen azafata o azafato, ¿eh? La tripulación siempre dice, los asistentes de vuelo, en caso de despresurización de la cabina, bajarán las máscaras de oxígeno y es muy importante que te la pongas primero tú antes de ayudar a alguien, aunque sea un niño. De entrada dices, ostras, por inercia lo que te sale es coger la mascarilla, metérsela al niño porque dices, pobrecito, no, cuidado, cuidado, porque si tú no estás en condiciones no vas a poder ayudar a nadie. Si tú no te pones la mascarilla, tú y el niño os vais por delante. Y esa es la metáfora del autocuidado. Y aquí, en el personal sanitario, se le dice, o sea, cuídate mucho, descansa, desconecta, aliméntate adecuadamente, respeta los turnos de trabajo, intenta dormir lo necesario, busca un espacio libre de estrés. Si le estoy diciendo continuamente que es un héroe, los héroes no comen. Los héroes están 24 horas ahí trabajando. Los héroes no duermen. Los héroes no tienen estrés. Humanicemos un poco al personal sanitario, humanicemos un poco el mundo, que nos irá bastante mejor. Vamos a humanizarlo todo, por favor. Espacios de encuentro, fundamental. Fijaros que espero que cuando llegue la vacuna nos podamos volver a abrazar, pero el ser humano es gregario. Las figuras de apoyo son fundamentales tener figuras de apoyo ahí, fundamental, ¿vale? Hay que propiciar espacios de encuentro con otros compañeros. El personal sanitario debe hacer eso. Y en esos espacios no vamos a hablar solo pues, de qué nivel de saturación tiene esa persona, de, ostras, ¿has visto qué placa? Madre mía, qué neumonía doble, no había visto neumonías dobles así en mi vida. No vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a tratar aspectos más emocionales, en ambientes de confianza y que lo establezcan como una rutina, porque es un distresser, un distresador muy importante. También se les dice, a ver, cuando estés en el trabajo, fijaros en qué condiciones están. Esta foto no sé si era del 12 de octubre, no lo sé. Les decimos, somos personal sanitario, ¿vale? Eres personal sanitario, estás al servicio de personas, esto también es aplicable a los psicólogos, esto es aplicable a los psicólogos, nos lo tenemos que aplicar nosotros. Recordar, los médicos y nosotros, que las personas a las que estamos tratando están muertas de miedo, están súper asustadas, están muy nerviosas, necesitan que mostremos tranquilidad y seguridad en lo que estamos haciendo para poder intentar disminuir esa preocupación. Eso es muy importante. Yo puedo estar muerta de miedo, pero no voy a intentar mantener siempre esa seguridad y esa tranquilidad y a transmitirla para que la otra persona se sienta mejor, ¿no? Y sobre todo les digo, no olvides que eres humano, ¿vale? No puedes, te puedes ver afectado emocionalmente de la misma manera que el resto de las personas. Nada de héroe sin capa,
nada de héroes en capa, ¿vale? Son profesionales con bata blanca, con EPIs los que tienen y con bolsas de basura y con lo que haga falta para intentar salvar la vida a los demás. Acabamos. Especial atención al duelo, ¿vale? Especial atención al duelo. Está siendo horrible. Una conocida, en este caso me tocó más cerca, desgraciadamente, su madre murió a principios de todo esto, a finales de marzo. No se pudo ni despedir de ella, incluso la madre estuvo pues unos cuantos días ahí que ella no sabía ni dónde estaba, no sabía si la habían enterrado o no todavía, hasta que luego se lo notificaron, en fin, un cacao, ¿no? Aquí de nuevo el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, los autores son Valeria Moriconi y Javier Barbero Gutiérrez, han elaborado una guía de acompañamiento al duelo que está bastante bien, porque está... La verdad es que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? A mí me ha gustado mucho porque la han descrito sesión a sesión qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Entonces, lo que están diciendo ahora, obviamente, es que la intervención que vamos a hacer es telepsicológica, asistencial no ha podido ser hasta hace relativamente poco, ¿no? Y nos hablan un poco de las ventajas que ofrece, en este caso, la terapia online en casos de duelo. Efectivamente, el apoyo es mucho más inmediato, que no concertar una cita, ver el espacio y tal, sino que en cuanto tenga un hueco te lo puedo dar porque cada uno de nosotros estamos en nuestra casa. La terapia online actúa de puente en periodos críticos, es decir, puente en periodos críticos quiere decir que actuamos ahora y va a ser un puente para cuando posteriormente pueda ser presencial y podemos hacer un mejor acompañamiento físico y social en ese sentido. Y tienen más bien un enfoque preventivo. Por otro lado, la intervención telepsicológica en intervención de duelo a modo de teléfono y chat también funciona porque la persona en ese momento también está muy vulnerable, aumenta más el anonimato, hay menos barreras a lo mejor que en el cara a cara, aunque ahora, no sé si os lo he dicho antes, pero va a ser muy complicado cuando sea presencial trabajar con mascarilla y no ver el lenguaje no verbal de nuestros pacientes, ¿no? Efectivamente, la sesión, todas las intervenciones de teléfono se han puesto en marcha por parte del Gobierno central y de las comunidades. Teléfono es siempre disponible para estas personas y favorece la expresión al disminuir la resistencia, es decir, resistencia no es resistencia, al no estar frente a frente, que a veces nos cuesta, ¿no? O cuesta expresar nuestras emociones cuando tenemos a alguien delante, pero cuando estoy hablando por teléfono y alguien me escucha, pues es mucho más fácil que surja. Repito, nos proponen entre 5 o 6 sesiones y una sesión final, ¿no? Os pongo aquí qué hay en cada una de las sesiones. Repito, que todo esto os lo mando cuando queráis. O si queréis, convierto esto en un PDF y lo mando a ISEP. Si queréis, hacemos esto y que os lo mande a vosotros, como veáis. En cada una de las sesiones nos explican qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, ¿dónde está? En la sesión 1, evidentemente, pues presentarnos, hacer el encuadre, esto cómo funciona, el encuadre que hemos hecho toda la vida los psicólogos. Ahí exploramos un poquito la red de apoyo, intentamos saber si esa persona tiene apoyo psicológico ahora mismo, apoyo familiar, o si está solo, porque es muy distinto. Lo que hacemos en esta primera sesión de duelo siempre es conectar con las emociones, con la facilitación de la ventilación emocional. La ventilación emocional tiene que estar siempre en todas las sesiones de duelo. ¿Qué pasa aquí? Nuestro objetivo es mantener la conexión con esa persona que acaba de perder un ser querido. Pero cuidado, porque si no está preparada, lo que tenemos que hacer es sostener sin empujar. Siempre tenemos que seguir el ritmo de la persona que tenemos delante, en este caso que tenemos al otro lado, que tenemos delante de la pantalla, ¿no? Es muy importante validar su mundo emocional, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo y hacerle ver que el estado emocional en el duelo no va a ser lineal. Va a ser una auténtica montaña rusa emocional, ¿vale? Que va a subir, que va a bajar y que se va a tratar de un proceso de adaptación constante. Tenemos que tener en cuenta en el duelo esas emociones que son secundarias y desadaptativas, es decir, son las que realmente necesitan ser trabajadas para ser reguladas. ¿Qué es una emoción secundaria? Pues es una respuesta subsidiaria a otros procesos internos más primarios, como tales pueden ser defensas, con lo cual no es una expresión
ligeramente adaptativa, sería una expresión patológica de duelo. Os he puesto, bueno, los autores os ponen un ejemplo, ¿no? Dicen, por ejemplo, me he comido un montón de eses aquí, ¿eh? Sentirse desesperado es secundario cuando hay un sentimiento primario no expresado. Puede ser que el paciente veas desesperación en él, pero en realidad eso es la punta del iceberg, que hay una emoción primaria que no ha sido expresada, que es la ira. Y estas emociones secundarias hay que tratarlas. En esta primera sesión hacemos psicoeducación de hacer frente a rutinas, que mantenga un poco su higiene diaria, su alimentación, que dentro de lo que pueda y dentro de la tristeza y dentro de lo que ha ocurrido, que intente mantener siempre más o menos la misma vida que llevaba antes, ¿no? De la desaparición del ser querido. Que es muy complicado en los casos de gente mayor, que son el gran número de personas que estamos atendiendo por duelo, donde llevaban matrimonios de gente muy mayor, matrimonios de 50, de 60 años, viviendo juntos y claro, afronta rutinas en una persona con la que llevas 50 años. Porque desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, esa persona estaba ahí, lo hacías casi todo con esa persona. Mantener rutinas, claro, mucha gente me dice, sí, sí, ¿cómo mantengo las rutinas si no tengo mi parte de la rutina? Ha desaparecido, ya no es lo mismo. Incluso hay gente que sigue, el otro día me decía una señora mayor que seguía preparando la mesa para dos, como una inercia, ¿no? Está siendo muy duro para la gente mayor, ¿eh? Muy, muy duro. Son una población que lo está pasando muy mal, muy, muy mal. En la segunda sesión los autores proponen que se haga la afrontación del trauma, la historia de la pérdida, la validación del sufrimiento y la educación emocional y darle a la persona pactos a corto plazo. Es decir, en esta segunda sesión es importante entrar en detalle con toda la historia de la pérdida, ¿no? Qué pasó cuando enfermó, desde que fue al hospital, desde que no lo vi. Pum. Hay que hacer una integración y regulación emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que traer esa persona a la dura realidad, si no va a entrar en disociación y evitación, en no ha pasado. Hace muchos años, bueno, no sé cuántos, no me acuerdo ahora, el famoso 11M, el atentado de Madrid, yo tuve una amiga que estuvo, mira, una psicóloga voluntaria que estuvo en IFEMA, y ahí lo que se hacía era, se llevaban a la mayoría de fallecidos, que de una manera u otra los pobres eran más o menos identificables porque no habían sufrido mucho daño físico y porque además llevaban una identificación que les permitía pues, saber quién eran, los llevaron ahí, llamaban a los familiares. Y esta amiga psicóloga me comentaba una cosa que le impactó mucho, ¿no? Que fue el momento en que entró la familia, ella y o sea, la psicóloga, junto con la madre y el padre de una chiquilla de unos 16, 17 años, que estaba ahí bueno, pues tapada para hacer el reconocimiento, acompañado por un policía, y en un momento dado, pues claro, destapan para que la familia reconozca. En cuanto el padre ve caer, plomado al suelo, el policía lo tiene que coger. Y la madre, fijaos cómo es la mente humana, es curioso, ante una situación tan traumática, que se te muera un hijo, yo creo que es lo peor que te puede pasar en la vida. Y cuando la madre ve a la niña, lo primero que dice, ¡ay! Menos mal que no es mi niña. La niña era muy reconocible, o sea, no había ningún género de duda. Y acto seguido empezó con, ay, y pues el marido, claro, la miraba diciendo, pero ¿qué le pasa? No, o sea, no reacciona. Y empezó a decir, bueno, pues habrá que seguir buscándola, a ver si está en el 12 de octubre, dónde estará, porque madre mía, hay pobrecitos los padres, perder una niña tan guapa, tan joven. La psicóloga se quedó como diciendo, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué pasó? Entró en evitación y disociación en ese momento. El impacto fue tan fuerte que su mente tuvo que decir que no para poderse preparar posteriormente para el sí. La llevaron a una sala, estuvieron ahí hablando con ella y a las 6 horas y media, la mujer cae al suelo, se desmaya y cuando la cogen es mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, ¿no? Es decir, esa mente necesitó esas 6 y pico horas para poder gestionar lo que estaba pasando. Entonces es importante en esa segunda sesión de duelo que la persona afronte el trauma y la historia de la pérdida, es decir, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido esto, porque si no entro en él, esto no ha pasado, ¿no? ¿Cuánto me queda? 5 minutos. La sesión 3.
Aquí es importante entrar en los asuntos pendientes, situaciones pasadas o conflictos intrapsíquicos, ¿no?, que tiene la persona con el fallecido no resuelto. Todas aquellas, lo típico, aquellas cosas no dichas o expresadas para poder posibilitar un cierre. Es que no me dio tiempo de decirle cuánto le quería, es que me hubiera encantado hacer esto, es que me hubiera encantado hacer lo otro, esto hay que trabajarlo. Repito que la ventilación emocional se hace siempre en todas las sesiones. Y aquí las dinámicas de cierre consisten en facilitar un poco la resolución de las preocupaciones acerca de la muerte, ¿no? Como la culpa del superviviente, el reproche, ¿no? Aquí entran un poco también todas esas cuestiones de tendría que haberme dado cuenta, lo podía haber evitado, etcétera, etcétera. Al final de las sesiones ya tenemos la 4 y 5, donde hacemos una presentación más a fondo del ser querido fallecido, ¿vale? El objetivo es que se contacte con la historia compartida del ser querido, validar el hecho al recuerdo, es decir, esta persona la vamos a recordar, se nos ha ido pero la vamos a recordar. Y finalmente hacemos lo que se llama el legado, ¿no? Explorar enseñanzas, llamamos legado, ponen los autores, a la presencia de una relación, ¿no? A una vinculación interna continua que vamos a tener con esa persona a pesar de que ya no va a estar. Y aquí crearemos puentes con la persona fallecida bajo el punto de vista de la pérdida física. Es decir, los psicólogos ahí acompañamos y psicoeducamos para seguir y continuar sin la presencia del ser querido desde otro punto de vista en la vida, que esto es francamente complicado. Os pongo aquí finalmente la sesión 5-6, ¿vale? Aquí ya damos un poco el margen a seguir trabajando con el paciente en el futuro, ¿vale? Intentamos buscar un sentido, si es que hay muertes que tengan sentido, es complicado, ¿no? Pero hay que buscar y encontrar un poco sentido a la experiencia de ese sufrimiento que ha pasado la persona que ha perdido un ser querido. Buscaremos un poco los beneficios, ¿no? Gilzin y Meyer, que son dos autores que trabajan mucho en duelo, dicen que se descubrió algún aspecto positivo de su vida que no había ocurrido sin la pérdida. Es decir, es como una perspectiva mejorada hacia el mundo que va a venir o a lo que lo que se nos espera, ¿no? sin esas personas queridas que hemos perdido. Y finalmente tendríamos el cambio de identidad. La última visión, acabo con esto, ya no hay más diapositivas, la última visión, aquí es importantísimo hacer un cierre muy adecuado. En cualquier terapia es muy importante hacer un cierre, pero si hay alguna en la que es especialmente crucial es en el duelo, en las terapias de duelo. Aquí lo que hacemos con el paciente es reencontrarnos con lo aprendido y experimentado para que le puedas seguir ayudando en el futuro. Es decir, todo lo que hemos trabajado en el duelo, al fin y al cabo, son herramientas que te pueden ayudar a tener un mejor bienestar emocional en un futuro en cuestiones que no tengan que ver con un duelo. Aquí también intentamos promover posibles compromisos que pueda adquirir para cuando termine el proceso de aislamiento, es decir, cuando acabe todo esto y se levante completamente la cuarentena, pues para que a lo mejor nos podamos ver de forma presencial. Se le deja el contacto evidentemente por si en algún momento requiere que le ayudemos a buscar alternativas de apoyo profesional. Y es muy bonito esto, el tema del ritual, del autocuidado juntos, ¿no? En esta última sesión a veces entre psicólogo y paciente podemos crear una lista de canciones de duelo, por ejemplo, y de vida, es un recuerdo que tendremos los dos, o encender una vela juntos si estamos pues haciendo una sesión online, pues yo enciendo una vela y tú enciendes otra y es un homenaje a tu madre o a tu padre o al ser querido, o meditamos juntos, es un ritual muy bonito de cierre. Y evidentemente siempre agradecerle la confianza y generosidad que esa persona ha depositado en nosotros como profesionales para compartir algo que es muy íntimo y es muy profundo como puede ser una experiencia de duelo. Espero no haberos metido mucho la chapa, había mucha información. Maribí se ríe, porque como sabe que me enrollo como una persiana, pensad que yo cada diapositiva es media hora, entonces pues no sé, 50 diapositivas a media hora cada uno no puede ser. Os dejo aquí en la última diapositiva todos los contactos y tal, tenéis los contactos de ISEP también al lado y lo dicho, si necesitáis las guías de PDF y tal, pues se envían. Y Maribí, no sé, porque yo no me aclaro, si hay alguna pregunta, no sé si me la puedes leer. Sí, de hecho era lo que os iba a comentar. ¿Has terminado justo a tiempo? 20:44, casi 20:45. Tenemos ¿Has visto? perfecta, perfecta, un reloj. Una Ra- ponencia
Una conferencia fantástica que ha movilizado muchísimo la sensibilidad y sobre todo nos lleva a pensar en qué viene, ¿no? En qué viene después. Así que darte la enhorabuena. Hay comentarios en el chat agradeciendo muchísimo la ponencia y también hay preguntas. Con el Ok, tema de los PDFs y de la presentación, no os preocupéis. Tendréis todo subido a la plataforma virtual del campus de ISEP. En ese sentido, que no haya ninguna preocupación. Y procedemos a hacer las preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta, Sonia. Mira, Diana nos dice, ¿cómo funcionan los protocolos éticos en terapia online y en la propagación de vídeos personales? vale, ahí tengo una guía que ha editado el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, donde está, espera, que si queréis también os pasaré el enlace, ¿vale? Es una guía de cómo se hace la asistencia vía telefónica, ¿vale? O la telepsicología que se llama, ¿de acuerdo? No lo encuentro ahora, pero sí que está toda una serie de recomendaciones porque cuidado, ¿eh? Y os indican, es importante que la tengáis y supongo que cada colegio de psicólogos tendrá el suyo porque indica incluso qué formatos y qué plataformas son recomendables para poder hacer una videoconferencia, para poder mantener toda la, digamos, la intimidad. Con Zoom, por ejemplo, ha habido problemas en tema de terapia y tal, nos recomiendan que utilicemos Zoom. Skype está ahí. Y luego hay plataformas que son seguras que garantizan la total ¿cómo os lo diría ahora? No me sale la palabra. Confidencialidad, protección de datos. Efectivamente, efectivamente. Yo sí que hago una cosa a nivel personal. Yo esto lo hago siempre. No sé si tengo aquí. Mira, antes he visto a un paciente. Espera que no quiero que salga el nombre, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero yo, de forma obligada, en cada una de las sesiones, yo hago firmar a mis pacientes esto que veis aquí, ¿vale? Y si es online, le envío por correo el consentimiento informado, es decir, esa persona me autoriza a recoger datos de carácter personal y aquí he tenido que hacer un epígrafe especial en el sentido de que cualquier cosa, por la situación en la que estamos, cualquier información que se intercambie en las sesiones no pueden ser grabadas ni pueden ser divulgadas en redes sociales bajo las penalizaciones que establece la Ley de Protección de Datos. Es muy importante que tengáis de todos los pacientes que vais a recibir online el consentimiento siguiendo el cumplimiento de las normas deontológicas aprobadas por el colegio oficial correspondiente y por la Ley de Protección de Datos. No, si no me firman el documento, hasta el punto de que si no tengo el documento no paso visita. Genial. Por Es otro importante. lado, perdóname. Por otro lado, Raquel nos dice, ¿has encontrado casos de intento de suicidio? Y en caso afirmativo, ¿cómo trabajas el trato con las personas más cercanas? ¿Y qué limitaciones te encuentras? A ver, tuve hace 3 semanas un caso muy complicado, lo consulté con el Colegio Oficial de Psicología y tal, me orientaron un poco, porque además era personal sanitario. Era una enfermera que estaba absolutamente desbordada y la enfermera no me quiso dar en ningún momento ningún teléfono de contacto de nadie. Entonces avisé yo, bueno, a una persona que también conozco que es profesional de asesoramiento jurídico y tal, le dije esto, claro, yo no podía desvelar nombre, apellido, tal, sin ningún tipo de consentimiento. Hice un seguimiento de esa persona, la llamé, le dije que por favor finalmente accedió, me dio el teléfono de su hermana, llamé a su hermana y esta persona en estos momentos está de baja con tratamiento psiquiátrico y tuve bastante suerte porque si no me llega a dar ningún teléfono de contacto no sé cómo lo hubiera hecho. Pero es complicado. Cuando hay ideación suicida
y cuando te dicen que va a haber una tentativa, es importante, no es importante, no, es obligado que el entorno esté avisado. Claro, tendríamos que hacer algo que es que no sé si se puede hacer y es pero claro, no todos los casos va a haber esto, pero a lo mejor cuando viene una persona a la consulta o cuando atendemos online, quizá tendríamos que pedir un teléfono de referencia de algún familiar o algo por si pasara algo, ¿no? Pero quizá no todo el mundo te lo dé, porque hay gente que precisamente lo que requiere es una atención personalizada y si yo quiero una cita con un psicólogo, pues no sé si por qué tengo que darle el teléfono de mi pareja, ¿no? No lo sé, Eh, quizá en un futuro sería interesante incluir eso, que en algunos casos ya lo haces de entrada porque ves que hay riesgo, pero sí, a ver, hay que avisar, hay que avisar. Hay que avisar y tenéis que asesoraros en el sentido de sí, creo que sí que se puede hacer. Yo finalmente no se dio el caso porque puede llamar a su hermana, pero en esos casos sería interesante saber, que lo desconozco porque no me ha pasado casi nunca, ¿eh? Yo sé el centro hospitalario en el que trabajaba, mi duda era, y ahí lo consulté, pero precisamente antes de poder hacerlo, su hermana, me dio el teléfono de su hermana, de si estaríamos incluso, no sé si podríamos llamar al centro de salud y decir, mira, he atendido a esta persona, tal, saltándonos un poco el código deontológico, pero claro, como está en peligro su vida, yo creo que quizás sí que podríamos hacerlo. Eso siempre lo tenemos que consultar con el servicio jurídico. Yo repito, finalmente pude hablar con la hermana y ahora en esos momentos esta persona está de baja con tratamiento psicofarmacológico y además absolutamente vigilada 24 horas por la hermana que vive con ella, ¿no? Con lo cual hacemos terapia, ¿eh? Seguimos con la terapia online, pero en ese sentido estoy mucho más tranquila. Sonia, hay varias preguntas sobre el tema de negación. Una de ellas dice, sabemos que hay que darle espacio a la persona para que su cerebro acepte la realidad, pero ¿qué le dices a un paciente en el momento en el que no es capaz de reconocer el cadáver de su hija? Es lo que decíamos antes, ¿vale? Hay que sostener sin presionar. Pensad que en un primer momento, cuando a una persona se le dice, o cuando una persona tiene que ir, es que es muy duro ir a reconocer a alguien. Cuando una persona es consciente de que ha perdido un ser querido, y también depende un poquito de la relación del vínculo que tenía, imaginaros el vínculo entre una madre y una hija, ¿no? Hay que dejarle espacio. Yo no soy psicóloga especialista en emergencias ni en situaciones pues eso, ¿no? Estábamos hablando de un atentado en Madrid, ¿eh? Con 100 y pico muertos. Pero sí que puede pasar, es que forma parte del proceso de duelo, que en un primer momento esa persona no quiera aceptar esa realidad. Lo que no se debe hacer es cosas del estilo, por ejemplo, sí que es tu hija, no te das cuenta, fíjate que mira lo que pone aquí, que es su DNI, no debemos apretar, ya llegará el momento, pero si dura mucho, porque la etapa de negación del duelo, para que sea un duelo adaptativo, tiene que durar relativamente poco. De hecho, lo que siempre se vuelve patológico es cuando la negación se alarga en el tiempo. Incluso no solo en el duelo, sino a la hora de sufrir algún tipo de trastorno psicológico, y ya ni te cuento en el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de la adicción, la falta de toma de conciencia o la negación de que yo tengo un problema dificulta muchísimo la intervención, de hecho a veces la impide, ¿no? Hay que dejar tiempo, hay que dejar tiempo. En el caso de la adicción habría que promover la toma de conciencia, y en el caso del duelo hay que dejar espacio, pero cuidado, no hay que abandonar a esa persona, hay que seguir ahí, ¿eh? O sea, hay que acompañarla continuamente, continuamente. Tiene que tener un apoyo constante en eso. No podemos dejarla ahí porque puede llegar incluso se puede llegar a sufrir un trastorno disociativo. Ujú. No sería poco habitual, ¿eh? No es lo más habitual, pero vamos, que se puede llegar a tener un trastorno disociativo por un impacto de ese tipo, porque no deja de ser también un estrés tiene características de estrés postraumático, ¿no? Que ver cómo tu hija de 16 años, la has visto esta mañana, han metido una bomba en un tren y ya no está. Irene nos hace una pregunta enfocada totalmente diferente. Dice, hay personas que durante la cuarentena se sienten más felices porque han encontrado tiempo para ellos mismos, para su familia, para sus hijos,
y no quieren regresar a la Sí, rutina. ¿Cómo podemos enfocar la vuelta a la rutina en este tipo de casos? sí, y es más, fijaros lo que os voy a decir. Es paradójico, pero ha pasado, ¿eh? Ha habido pacientes que yo ya trataba con anterioridad porque tenían cuadros, tenían trastorno de ansiedad generalizada o ansiedad, sobre todo por la vida que llevaban, por tener que hacer frente a ciertas situaciones que no les gustaba, y me dicen, tengo miedo porque estoy muy bien. O sea, yo ya me quedaría en esta situación. Lo que tienen temor ahora es a salir, a volver otra vez, ¿vale? Claro, estarían en esa fase de aclimatación, ¿quién hace la pregunta, Mariví? ¿Quién te hace la pregunta? Mm, Ay, no la me acuerdo, tengo. me da igual, era para decirme por el nombre. Era para decirte que es normal si sientes eso, porque de hecho quiere decir que estás en una de las etapas del confinamiento por las que muchas personas hemos pasado. El otro día estaba hablando con una amiga por WhatsApp, que es una amiga que tiene dos hijos, ¿no? Y está preocupada, pues porque le han hecho un ERTE, pues porque, pues por lo que estamos preocupados más o menos todos. Pero me dijo, ¿sabes qué me pasa, Sonia? Que estoy súper feliz porque estoy disfrutando de mis hijos 24 horas al día. Pues eso, por ejemplo, también interviene mucho a la hora de tener cierto bienestar emocional y de sobrellevar mucho mejor la situación, ¿no? O sea que cuando me preguntan si todo esto nos va a cambiar y nos va a hacer seres maravillosos y fantásticos, ya tengo muy claro que no. Tengo muy claro que la especie humana ha evolucionado durante miles y millones de años para ser lo que somos y seguiremos siendo así porque tiene que ser, no creo que haya una gran revolución, pero sí que estoy convencida de otra cosa porque lo estoy observando y porque en cierto modo lo he vivido, ¿no? Hemos empezado a apreciar algunas cosas que antes no apreciábamos y estamos dedicando tiempo a cosas pues que antes no hacíamos, entonces sí que se puede sacar algo positivo de todo esto. Sí, es posible y muy probable. Por acá preguntan sobre los duelos complicados, específicamente enfocados en población infantil que no ha podido despedirse, por ejemplo, de sus abuelos. La pregunta Mm. específicamente es, ¿crees que este tipo de duelos complicados pueda ser un antecesor de enfermedades patológicas en la adolescencia o adultez de estos niños? Pues os voy a decir una cosa y os vais a sorprender, porque los niños tienen un proceso de adaptación bastante elevado respecto a los adultos, a casi todas las situaciones. Es curioso. Si hablamos de la famosa resiliencia, yo os diría que la población infanto-juvenil a veces es mucho más resiliente que la población adulta. ¿De qué va a depender? De cómo el adulto le explique al niño el duelo y el proceso de muerte del ser querido. Aquí tenemos que evitar, respetando cada uno, las creencias de cada uno, religiosas, ¿eh? O no, no me meto ahí, eso hay que respetarlo siempre por encima de todo. Al niño lo que tiene que tener muy claro es que lo que no podemos es, lo que debemos hacer es ajustar la explicación a la edad, pero no debemos entrar en explicaciones mágicas que los niños no pueden entender y que formulan un duelo que no es real. Me explico. No, el abuelito y la abuelita ya está durmiendo, ¿vale? O el abuelito y la abuelita ya está en el cielo. A ver, si le decimos a un niño según qué edad que está durmiendo, nos va a preguntar continuamente cuándo se va a despertar y por qué no lo puede ver. Esto va a dificultar el proceso de duelo. Si le decimos al abuelito que está en el cielo, porque tenemos esas creencias, me parece muy bien, pero hay que decirle que y no lo podemos volver a ver más. Y que cuando quieras pensar en el abuelito, miras hacia arriba o cierras los ojos y lo ves, pero no lo vamos a ver nunca más. Es muy importante los niños, a partir de las edades en que lo puedan entender, que estaríamos hablando a lo mejor de 4 o 5 años, Ujú. decirles que el ser querido que no lo vamos a volver a ver, pero que no lo vamos a olvidar, que seguirá entre nosotros, que cada vez que quieras verle solo hace falta que cierres los ojos. Si algún día quieres recordarle, te pondremos vídeos o te pondremos su voz, pero es importantísimo que el niño entienda que esa persona no va a volver. Porque terminología del tipo está en el cielo, está durmiendo, está descansando, no lo entienden. Y repito, como no han tenido oportunidad de despedirse, es muy importante con los niños hacer un ritual de cierre. Porque a lo mejor el abuelito o la abuelita ya están enterrados, pobres, pero no, ni siquiera han podido ir a lo mejor al tanatorio a verlos, ¿no? Que según qué edad no es recomendable que vayan, aunque tampoco es recomendable sacar a los niños del mundo de la muerte y hacer ver que la muerte no existe.
A partir de cierta edad los niños pueden estar perfectamente en el tanatorio. Otra cosa es, que les aconsejo totalmente ciertas edades, es que entren y vean al abuelito en la caja con pues no, ¿vale? Pero sí que tiene que haber eso, repito, 3 cosas fundamentales con los niños. Explicación adecuada a su edad. Adaptarlo a vuestras creencias, a las creencias del paciente, lo que sea, lo que haga falta, ¿vale? Evitar explicaciones mágicas. Y si hacemos algún tipo de metáfora o alegoría, tiene que quedar muy claro que ya no vamos a volver más, que no podremos abrazar ni tocar al abuelito o a la abuelita. Y tercero, vamos a hacer un cierre, una carta, plantamos una planta, un árbol, lo que sea. O te ponemos una foto aquí en la habitación y cada noche le diremos cómo nos ha ido el día y le darás un beso. Cierre, hay que hacer rituales de cierre. Vamos a terminar porque estamos sobre el tiempo. Nos preguntan por acá, ¿podrías darnos pautas para realizar intervenciones en crisis dentro de todo el contexto de la pandemia? Bueno, es una pregunta muy generalizada. Ahora lo que tenemos que hacer básicamente es, mira, si nos fuéramos un poco para responder esta pregunta, mira, ¿vale? Esto, ¿la veis, la diapositiva? Sí. Esto es clave en estos momentos, es clave. En estos momentos la intervención temprana psicológica se tiene que basar en esto, ¿vale? En llevar a la gente a aceptar la realidad, en darles pautas para que no estén todo el día sobreinformados, a manejar la ansiedad, a que aprendan a manejar la incertidumbre, a que aprendan un poco a difusionarse de sus pensamientos, a que sigan con rutinas saludables. Esto sería la pauta general y luego esto hay que aplicarlo evidentemente a cada caso en particular. No soy de la opinión, no sé si profesional o personal, no soy de la opinión de decirle a la gente mensajes del tipo todo irá bien, siempre podemos sacar algo bueno de lo malo. No, tiendo a un optimismo realista. Vamos a salir de esta seguro, seguro. Estoy absolutamente convencida, pero hay que ser realista con lo que está ocurriendo. Y evidentemente, lo más importante, que cada uno exprese esto como le dé la gana y no vamos a patologizar lo que no es patologizable. Hay respuestas absolutamente adaptativas y normales que emocionalmente nos desbordan, pero que la situación requiere que sean así. Es un acompañamiento, una empatía con el paciente y darle herramientas para las cuestiones puntuales que les desbordan. Ansiedad, sintomatología depresiva, etcétera, etcétera. Porque si no hacemos esto, esta intervención temprana, cuando todo esto acabe, no van a tener intervención psicológica temprana. Estarán muy desesperados y lo que van a ir es a los servicios de atención médica y nos los van a hinchar a psicofármacos. Y no es la solución. Y eso es lo que va a pasar. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.